Pues vamos a seguir con el estudio de la carta a los Efesios, ¿vale? Y sabéis que es un libro, ya lo hemos visto, que es un libro, me imagino que a estas alturas ya lo sabremos, ¿no? Que tiene 6 capítulos, Ay, mira cómo me tiembla la mano. Ahora, vale. Es un libro que tiene 6 capítulos y hemos dicho que los primeros 3 capítulos tienen que ver con un grandioso resumen del plan de la salvación. Hemos leído y hemos aprendido acerca de esa misericordia, de las riquezas de su misericordia, de su amor, de esa gracia inmerecida que se derramó por cada uno de nosotros. Hemos leído acerca de la nueva identidad que hemos recibido, de esta nueva vida que hemos recibido de su mano. Y también hemos descubierto juntos que es un mensaje que solo habla de una persona. En esta historia solo hay un héroe, es Cristo. A través de casi todos los versículos vemos como todo nos indica y nos dirige a Él. Y en el capítulo 2 hay un resumen del Evangelio precioso que nos recuerda también algunos pasajes de Romanos 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este podría ser un pequeño resumen de los 3 primeros capítulos. Hemos dicho que la segunda parte es tal vez menos doctrinal, un poquito más práctica, pero yo pensaba, es que la primera parte es súper práctica, porque la primera parte habla de lo que Dios hizo por nosotros. Y la segunda parte, pues es una exhortación a vivir pues de manera digna, a vivir correspondiendo a ese amor que ha sido derramado en nosotros. Así que la segunda parte del capítulo 4 al 6 vamos a leer acerca de nuestra vida personal y acerca de la vida de la Iglesia, la unidad de la Iglesia. Finalizando el capítulo 6 encontramos un apartado que os sonará y que me encantará escucharlo al que le toque, y hablaremos y recordaremos juntos acerca de la armadura de Dios. Hemos estado sentados a la diestra de Jesús, admirándonos, aprendiendo. Vamos a andar como es digno de este llamado que hemos recibido. Y por último, vamos a mantenernos firmes por la fe. Pues este es un pequeño resumen hasta aquí. Así que vamos a entrar, digamos, formalmente a la parte que nos toca a partir de hoy, que es comenzando por el capítulo 4, el versículo 1. Vamos a leer. Vale. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Hay textos y traducciones que dicen, porque hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Precioso pasaje el que tenemos que estudiar hoy. La verdad que vamos a intentar descubrir a qué se refiere con decirnos que andemos como es digno. Iba a poner exhortaciones, iba a poner lecciones, pero digo no, consideraciones prácticas. Aparte, lo que vamos a ver juntos hoy es una responsabilidad de cada uno. Cada uno de nosotros escuchará, recibirá, la hará suya la palabra y bueno, esperamos que tenga también consecuencias en la vida. Pues las 3 consideraciones prácticas que saco de estos 6 versículos es que hemos de vivir según nuestra nueva identidad que nos fue dada, como hemos leído en los primeros capítulos,
Vamos a hablar acerca de la relación entre hermanos y por último acerca del cuidado de la unidad de la Iglesia de Cristo. En primer lugar, entonces, aquí, mi mapa. Vivir según nuestra nueva identidad. El pasaje comienza diciendo, yo pues, y ya siempre lo decimos, ¿no? Cuando hay este tipo de palabras que conectan el mensaje anterior con lo que viene posterior. Porque lo que vamos a ver ahora no es una ocurrencia nueva de Pablo, o porque toca hablar de esto, sino que se desprende directamente del texto anterior, depende totalmente del texto anterior. Si hemos hablado de una nueva vida, tiene que haber evidencias de que hay una nueva vida. Vamos a ampliar este concepto leyendo en Filipenses 1:27, donde dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo sigue hablando, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿qué? ¿Qué es vivir como digno del Evangelio? Es estar firmes en un mismo espíritu, es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y aún otro pasaje que también nos amplía esta idea de qué es vivir de manera digna. Lo encontramos en Colosenses 1:10 y dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándolo en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es una nueva identidad, pero que no acaba ahí. Es una nueva vida. Es una vida, cuando hay vida, hay movimiento, hay acción, hay fruto, hay crecimiento. Hay que mantenerse firme porque vendrán luchas y pruebas. Y además es bonito porque dice unánimes, es estar juntos. Andar como es digno del Señor es recordar lo que hemos oído. Recordar ese llamado que nos ha hablado a cada uno en particular y tomar la responsabilidad de obedecerlo o no. Y hablando de la nueva identidad, me vuelvo atrás. Me vuelvo atrás para comentaros que si queréis, tengo aquí un listado de todas las cosas que hizo Dios por nosotros al darnos una nueva identidad en Cristo. No tenemos tiempo aquí en el culto, pero tenemos lunes, martes, miércoles para seguir investigando y admirándonos de lo que hizo Dios por nosotros. Nos ha hecho nuevas criaturas, somos amados, redimidos de la maldición, redimidos del castigo del pecado, reconciliados con Dios, justificados, tenemos paz, redimidos del poder de las tinieblas, posesión adquirida por Dios. Y he leído solo 9 de 45, ¿vale? O sea que la nueva identidad en Cristo es un tema para vivir cada día, como decía una hermana esta mañana. Cada día son nuevas sus fidelidades. Cada día un motivo nuevo para agradecer. Pues vamos a seguir adelante en estas consideraciones prácticas. Hemos dicho la relación entre hermanos, ¿verdad? Hablamos de qué es vivir de manera digna y ahora la relación entre hermanos. El versículo 2 empieza diciendo con toda humildad y mansedumbre. No sé si a vosotros estos versículos os traen reminiscencias, ecos de otros pasajes. Sigue diciendo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La primera actitud para relacionarnos unos con otros, aquí dice humildad. Y gran parte de los primeros capítulos de Efesios nos explicaban que el centro del plan de Dios, el corazón del plan de Dios fue que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo. El Hijo de Dios presente y activo desde la creación, desde el siglo y hasta el siglo, tomó la decisión. Y lo hemos visto antes en la presidencia con Efesios 2. Ahora venía esa imagen, pero digo, se puede aprovechar más en la presidencia.
de Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. ¿Qué menos nosotros identificándonos con Él? Si Él se puso en nuestro lugar, desde el cielo a la cruz, ¿qué actitud podemos tener nosotros entre nosotros mismos? Con mansedumbre, una actitud de dominio propio, de estar siempre aprendiendo, considerando a los demás, teniéndonos paciencia a nosotros mismos también, porque estamos en proceso, estamos creciendo. Con paciencia, dice el versículo, fijaros, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En una primera lectura pareciera que soportar tiene que ver con tolerar, aguantar, a alguien que es insoportable, ¿no? Porque, bueno, se puede interpretar así, pues no lo sé. Pero hay muchos más verbos que hablan de la relación entre unos y otros. Como por ejemplo, amaos los unos a los otros, prefiriéndoos, animaos, edificaos. En este caso, Pablo quiso elegir, inspirado por el Espíritu Santo, el verbo soportaos unos a otros. Pero por el contexto podemos pensar, podemos entender, y además por diferentes comentarios que he leído, que el soportar tenía más que ver con el llevar los unos las cargas de los otros, no aguantarse simplemente, sino comprender las diferencias del otro. Recordamos el contexto en que esto estaba presentado, ¿no? Así que los gentiles también pueden recibir el Evangelio, los judíos hoy no, esto es solamente cosa de nuestro pueblo. Bueno, en ese contexto, ¿no? Que habían batallas dialécticas, que habrían problemas juntos. La llamada es a juntos, los unos por los otros, soportándose en humildad, en mansedumbre. Más adelante veremos cómo también tiene que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones de padres e hijos, con las relaciones de amos y siervos. Paciencia, más adelante dice también, en amor, y no sé a vosotros, pero a mí todo esto me suena a Gálatas 5, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Evidencias de una vida renovada. La primera consideración práctica decía que si vivimos dignamente, se tiene que ver, se nos tiene que transparentar de alguna manera. Y aquí nombra mansedumbre, paciencia y amor, son frutos del Espíritu Santo. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues tenemos 4 de 9. Frutos del Espíritu Santo. Pero si seguimos meditando en este pasaje, también vemos que la mansedumbre, el amor, ser lento para la ira son atributos divinos también. Y además encontramos ecos de estas actitudes en el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos. Fijaros que la carta de Efesios no es una carta aislada o una ocurrencia, sino que es un resumen para aplicar a nuestra vida diaria. Con paciencia y en amor. Además, ¿recordáis el ministerio de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, ¿no? Ya en sus últimos días, en Juan 13, 14, en adelante, el Evangelio de Juan, pues está hablando con sus discípulos y está hablando cosas profundas, importantes, que quiere que recuerden para el resto de días, ¿no? Y quieren que sobre todo sean carne en ellos porque está presto a marchar. Y les dice, mirad, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El pasaje sigue, dice al final del versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Como si el amor fuera aquel pegamento, ¿no?, que lo une a todo. Amarnos los unos a los otros es otra evidencia, es la manifestación de que le conocemos y que le amamos, porque él mismo lo dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y nos está diciendo que os améis
unos a otros. Más adelante también en Primera de Juan encontramos 2 o 3 veces que nos dice: si alguno ama a Dios, pero no quiere a su hermano, ¿qué dice? Es muy fuerte lo que dice. Es un mentiroso, o sea, no puedes. Si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Y si no amas a tu hermano, atención, igual es amar solo de palabra, ¿no? Y también en Primera de Juan dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Y Jesús es nuestra luz, es el camino, la verdad y la vida. Y en Él no hay tropiezo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, pues tenemos que reflexionar en ello. La relación entre los unos y los otros va a depender de conocer cada vez más e imitar a Cristo. No podemos imitar a quien no conocemos, ¿verdad que no? No podemos aprender o asemejarnos a alguien de quien no sabemos nada. A veces nos pasa, cuando estamos mucho tiempo con alguien, nos parecemos sin quererlo. Con Goyo llevamos más de 30 años, bueno, 30 y tantos casados, y tenemos muchas cosas parecidas a veces. Las buenas, bueno, no, que nos parecemos mucho en algunas cosas y por estar tanto tiempo juntos. Así que el primer punto dijimos que vivir una vida dignamente, en dignidad, es oír y obedecer ese llamado. En el segundo punto, la relación entre los hermanos depende mucho de conocer y querer imitar a Cristo. Y el tercer punto es guardar la unidad. El versículo 3 comienza diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fijaros que no nos dice que creemos la unidad o que la unidad depende de nosotros. La unidad ya fue conquistada por Cristo en la cruz. La unidad es protegida por el Espíritu Santo, pero a nosotros se nos pide una actitud de estar dispuestos a esforzarnos, y se desprende totalmente de lo anterior. La unidad de la Iglesia va a depender de las relaciones que tengamos entre nosotros, de las relaciones de humildad, mansedumbre, de amarnos, de respetarnos y de soportarnos los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad. Solícito es estar dispuesto. La cosa va conmigo. Comprometido. A veces, pues en nuestra iglesia, que tenemos muchos ministerios y mucha gente participando y trabajando, pues está la lista de los responsables, la lista del equipo de no sé qué, aunque nuestro nombre no esté escrito ahí, sí está escrito en el libro de la vida. Tu nombre sí está registrado en los registros del Señor, sí que tiene que ver contigo, dispuestos y comprometidos en la unidad de la iglesia. Y fijaros cómo todo va sumando, porque dijimos primero que es... Uy, me quiero ir para atrás. Bueno, dijimos que tiene que ver con conocer el llamado a nivel cognitivo, lo que aprendemos, lo que sabemos. Tiene que ver con imitar actitudes de Jesús en nuestra vida, y tiene que ver con poner nuestras manos al servicio. Somos colaboradores. Cuando dice guardar la unidad, está hablando de movimiento, de acción, de compromiso. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es aquello que podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Será que significa que nos tenemos que llevar todos bien y hacer campamentos súper geniales? Que bueno, me dan unas ganas ya de apuntarme. Pues en parte sí que tiene que ver con la comunión. ¿Tiene que ver también con que no hayan diferentes opiniones? Pues todas estas son cosas importantes, pero superficiales, porque el pasaje sigue diciendo en qué tenemos que estar unidos. Sobre todo, es en conocer nuestra fe común. A partir del versículo 4, fijaros que tenemos como una especie de credo o un resumen rápido de doctrina, ¿no? Puede ser que esta también haya sido
seguro, la fe de los apóstoles, creer que hay solo un cuerpo, la Iglesia de Cristo, solo un Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Trino. Versículo 5, un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Unidos en qué? Primeramente en las bases de nuestra fe, unidos en una fe común. Los que estaban leyendo la carta, los primeros lectores, o bueno, los primeros oidores, no creo que estuvieran de acuerdo en todo. Así que tal vez cuando escuchaban leer esto digan, uy, sí, pero no, atención, porque en el versículo 4 dice que somos un solo cuerpo, independientemente del origen étnico, social, cultural, de entonces y de ahora. El cuerpo de Cristo solo es uno, y unido por la doctrina, unido por las bases de nuestra fe. Conocer nuestra fe común, hemos dicho, ¿no? Y hay una frase que no he dicho, que está al final del versículo 3, que dice, en el vínculo de la paz. Antes hablamos del amor, que lo une todo. Y aquí también habla de la paz. Es el que hace que las relaciones fluyan, que seamos pacificadores. Hay un pasaje que dice, busquemos la paz con todos. Pero también habla que Dios es un Dios de paz. Y a veces cuando pensamos en la paz, más en contextos como los que nos tocan vivir, pensamos que es cuestión de personas que se lleven mejor o peor. Pero la paz también tuvo un precio muy grande. En Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo en la cruz. O sea, Él ya pagó por esa paz. No es una frase, me sale decir baladí, pero esto es muy antiguo, ¿vale? No es una frase sin sentido, o por decirlo, el vínculo de la paz. Porque Cristo pagó por ello en la cruz, para que volviéramos a restablecer nuestra relación, primero con Él y segundo entre nosotros. Así que el cuidado de la Iglesia es cumplir mi parte en el cuerpo de Cristo. Cada uno, pues más adelante veremos en los siguientes pasajes que estudiaremos, que hay una gran diversidad de hermanos, de hermanas, diversidad de dones, diversidad de habilidades, de gustos. Imaginaros que la Iglesia de Cristo es la Iglesia de todos los siglos, de todas las edades, y como escuchábamos antes a nuestros hermanos cantar en rumano, de toda lengua y nación. Qué bonito y qué emocionante, pues tú y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo. Qué maravilloso. Y además, cuando se nos compara con un cuerpo, es porque está hablando de una unidad orgánica, una unidad que nunca para de funcionar. ¿Verdad que también se le compara con un edificio? Pero aquí es más edificante, o nos enseña más compararlo con un cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo ocupo yo? ¿Qué parte del cuerpo ocupas tú? Está muy bien que pensemos, el Señor nos ha salvado con un propósito. Si hemos escuchado su voz y hemos aceptado a ese llamado, hemos leído al final del capítulo 2, bueno, en el capítulo 2, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y que ya han sido preparadas de antemano. El Señor no improvisa, tiene algo para ti, hoy, ahora y cada minuto de tu vida. La unidad del cuerpo de Cristo no tiene que ver solamente con lo bien que nos llevemos, sino en cómo reflejamos esa gracia perfecta, inmerecida, sobreabundante que se derramó un día en nuestra vida. Y si no, escuchemos al Señor Jesús cuando lo dice en Juan 17, que sean uno, Señor, como tú en mí, le dice el Padre, como tú en mi Padre y yo en ti, que ellos sean uno. Esta es la oración
que Jesús hizo cuando estaba a punto de cumplir con la obra redentora que se le había encomendado. Dice la Biblia, al final del Evangelio de Juan, creo, que si hubiera registro de todo lo que Jesús dijo, los libros no cabrían en el mundo, ¿verdad? Pues esto sí que está recogido. Parece tan sencillo, que sean unidos, que sean uno, pero era lo que estaba en el corazón de Jesús en sus últimos momentos como Dios encarnado, porque a partir de ahí ya leímos, ¿no?, que una vez que gustó la muerte o sufrió la condenación de la muerte, fue exaltado hasta lo sumo. Así que en Juan 17, Jesús ruega por la unidad de su pueblo. Recordemos que Pablo ya ha rogado al inicio de Efesios, ya le ha pedido a Dios que seamos sabios, que se nos sea derramado en nosotros entendimiento para entender, para comprender estos pasajes. El culto pasado también aprendíamos acerca de otra oración de Pablo, donde rogaba que pudiéramos entender la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios, pero con todos los santos. Me gustó mucho cuando hizo ese hincapié Benjamín. Que sean uno, porque la experiencia del cristiano no es ir solo por la vida, sino es formar parte del cuerpo de Cristo. Y si hemos dicho que son consideraciones previas, pues vamos a considerar unas preguntas también al final. ¿Cómo he respondido o cómo estoy respondiendo al llamado de Dios en Cristo? Yo no sé si es la primera vez que estás aquí, la primera vez que escuchas hablar de estas cosas, pero para Dios no hay casualidades. En su plan perfecto tú hoy tenías que estar aquí y escuchando lo que estamos diciendo. ¿Cómo has respondido, si es que ya lo has hecho, al llamado de Dios en Cristo Jesús en tu vida? En estos 4 versículos en los que hemos meditado juntos, 4 veces se alude al llamado. Versículo 1, la vocación con que fuisteis llamados. Es como una redundancia, es como decir la llamada con que te han llamado, ¿vale? Más adelante vuelve a decir, versículo 4, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 4 veces, 4 llamadas diferentes. Yo no sé vosotros, a veces yo le pongo en silencio el móvil y lo dejo y me olvido. Y luego me dicen, mamá, te he llamado o te he llamado. Pues cuando lo cojo veo las llamadas y digo, mira, o llamo o no llamo, también confieso. A veces depende, pues no, devuelvo la llamada. Se graba esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos va a tener el Señor que llamar? A mí, la primera. ¿Cuántas perdidas hay en mi móvil espiritual? Digo, si esto me ha encantado, me ha impactado, me ha tocado el corazón, pero bueno, no contesto hoy, borro. ¿Sabéis? Solo tenemos una oportunidad. Una de las canciones decía, solo tengo mi vida. Es que solo tenemos esto. Solo y tanto. No podemos desperdiciarlo. Es la historia de nuestra vida. Y cuando nos contaban Andy y Sara, los Andy y Sara, nos contaban la historia de Yael y de la otra niña, pues son unos niños con una situación, con una familia, es su historia, es su vida, pero el Señor tiene sus ojos en ellos también. ¿Cómo voy a responder al llamado personal e intransferible que me está haciendo Dios a través de las meditaciones de estos días, a través de los estudios de Hebreos, a través de tu propio tiempo devocional, tu oración, las canciones que escuchas? Segundo, procuro conocerle
cada vez más a Cristo para así poder parecerme a Él? Puede que hayamos respondido el llamado a decir, sí Señor, yo creo en ti, adelante, quiero luchar por la fe, pero bueno, y luego no nos alimentamos más. Compartía estas semanas pasadas con Benjamín que estudiar el capítulo 4 era como después de un domingo súper fantástico, juntos alabando al Señor con buen alimento espiritual, llega el lunes, ¿vale? Llega el lunes y bueno, hay gente que sí que nos gustan los lunes o no, pero por lo general es como chof, ¿no? Pues después de todo lo que hemos experimentado y aprendido en los primeros 3 capítulos, ¿qué voy a hacer yo en mi día a día? ¿Cómo puedo hacer para conocerle más? Y la tercera reflexión es, ¿he respondido al llamado de Cristo en mi vida? ¿Voy a querer intentar conocerle más? Pero voy a procurar involucrarme en la iglesia. Atención, no digo en los ministerios, que está genial y hace falta, sino entender ese concepto de ser cuerpo de Cristo y luchar juntos por la unidad. Así que tengo faena para seguir reflexionando en esto y además el resto de nuestra vida. Esto no acaba aquí, porque el pasaje termina diciendo, cuando habla de que tenemos un Dios y Padre de todos, pues vuelve a remitirnos al primer pasaje, a ese Dios soberano, presente en la creación, Dios de todo, sobre todos, por todos, en todos. El mismo Dios hoy, ayer y por los siglos. El que habló a los Efesios, el que habló a nuestros padres en la antigüedad y el que nos habla hoy en esta mañana. Podemos terminar con un momento de oración y no sé si está Rubén termina el culto. Que el Señor nos bendiga.